vamos a terminar viendo qué operaciones podemos realizar con matrices en este vídeo. En concreto, vamos a ver cómo extraer elementos de vectores y matrices, pero en vez de usando el direccionamiento que hemos visto en el vídeo anterior, usando índices lógicos. Ahora veremos qué significa esto. Vamos a ver también cómo combinar matrices, crear matrices más grandes a partir de matrices más pequeñas. Y por último, una idea que es importante cuando trabajemos con la vectorización de código y en general cuando estemos trabajando con matrices es que entender que MATLAB y Octave funcionan siempre con las matrices en orden de columnas. Esto quiere decir que es mejor hacer trabajar a MATLAB y Octave en orden de columnas que forzarla a trabajar en orden de filas. Ya veremos ejemplos en el vídeo próximo. En este vídeo vamos a ver solo el concepto. De nuevo, como en los vídeos anteriores, este vídeo es opcional, no es necesario para seguir el resto del curso porque requiere algunos conocimientos matemáticos para continuar. En el caso concreto de este vídeo, solo hay que conocer qué es una matriz y qué es un vector en matemáticas para poder entender los ejemplos que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver el direccionamiento lógico. Recordad los valores lógicos, los usábamos con if, con el comando if, para tomar decisiones, para bifurcar nuestro programa. Igual que los usábamos con bifurcaciones, podemos usarlo también con vectores y con matrices. Vamos a ver estos dos ejemplos que aparecen aquí. Primero vamos a ver este ejemplo de ahí, vamos a ver qué devuelve eso. Entonces, para esto vamos a utilizar el vector que tenía en el ejemplo anterior, el vector P sub v, que tiene 6 elementos. Entonces vemos que esos 6 elementos son 2, 4, 6, 33, 0 y 10. Y pongo yo aquí PV mayor que 5. ¿Qué va a devolver esto? Bueno, pues devuelve otro vector, es un vector de valores lógicos. Esos valores lógicos tienen verdadero en las posiciones que cumplan la condición que acabamos de comprobar. Es decir, aquellas posiciones mayores que 5 tienen verdadero. Entonces, fijaos qué posiciones son mayores que 5, el 6 y el 33, que son la tercera y la cuarta, y la última posición. Y el resto tienen 0, falso. Fijaos que hay una diferencia fundamental entre este vector y el resto. Fijaos el tipo aquí, logical, es un vector de valores lógicos. En general, siempre que apliquemos operaciones que devuelven verdadero o falso a vectores, nos van a devolver un vector donde la operación se ha aplicado a cada uno de los elementos del vector. Esto puede ser útil para direccionar. ¿Qué ocurre si ahora pongo esto de aquí? Fijaos que con paréntesis estaba direccionando en un vector. Y ahora, en vez de decirle dame la posición 3, dame la posición 4, lo que le estamos pasando es el resultado de esta operación de aquí, que como acabamos de ver es un vector de valores lógicos. Es decir, le estamos pasando un vector de valores lógicos. ¿Qué nos va a devolver? Pues va a extraer del vector solo aquellos elementos que cumplen la condición mayor que 5 y el resto los va a ignorar. Vamos a repetirlo con otro ejemplo. Entonces, fijaos, este es el vector P sub v, y yo le paso un vector de valores lógicos que voy a crear aquí a mano con efectos ilustrativos donde 0, 1, 1, 0, 0, 1. Es decir, es verdadero en la segunda y la tercera posición y en la última. ¿Qué va a pasar? Pues que me va a devolver la segunda y la tercera posición y la última. Y en los valores en los que es falso no va a devolver nada. ¿Qué significa esto? Pues significa que además de extraer elementos de vectores o de matrices usando la posición, dame la fila 3, columna 4, como veíamos antes, podemos también extraerlos pues haciendo que cumplan una serie de condiciones, por ejemplo, en este caso, que fueran mayores que 5. ¿Cómo podría obtener yo, por ejemplo, los números pares de este vector? Recordad que si un número era par, el resto de la división entera nos daba 0. Vamos a ver cómo aplicar la función rem, que vimos en algún otro vídeo, al vector P sub v. Entonces, hacemos rem P sub v a 2. Rem es una función vectorizada. Vamos a ver cuáles son los valores del vector P sub v. Pues si os fijáis, 2, 4, 6, 33, 0 y 10. El único que no es par es el 33. Ahí devuelve el resto de la división entera 1. Ese es el resto de la división entera. Entonces, ¿cuáles son los valores pares? Aquellos que son iguales a 0. Entonces, si este vector yo lo comparo ahora con 0, fijaos, igual a 0, doble igual, comparación, me va a devolver verdadero en aquellas posiciones que sean pares. Fijaos en un detalle, esto puede parecer que es un vector de verdaderos y falsos, pero no lo es. ¿Veis? Aquí pone doble, son números. El resto de la división entera es 0, el resto de la división entera es 1. Como es el número 2, el resto de la división entera no puede ser más que 0 o 1. Si fuera 2 es que sería 0, ¿no? Pues estaríamos dividiendo por 2.
Vamos a ver qué ocurre ahora. Es un vector, ahora el resultado de valores lógicos, donde las posiciones que son pares tienen verdadero y las posiciones que son impares tienen falso. Entonces, si yo ahora direcciono dentro de este vector, usando este vector de valores lógicos, me va a devolver solo los elementos del vector que son pares. ¿Veis? Ha eliminado el 33. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo le pongo que sea diferente que 0? Entonces, para poner diferente, recordad que poníamos virgulilla, que obtengo con algr y 4, esto significa 0. Me va a devolver los impares, porque si no son pares, pues no tienen otra que ser impares. Solo hay un número impar en el vector, solo ha devuelto un número. Fijaos que las posibilidades son infinitas. Con vectores lógicos podemos obtener cualquier elemento de un vector o de una matriz que cumpla una serie de condiciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre con matrices? Vamos a ver una matriz. Entonces yo voy a crear una matriz, voy a borrar todo lo que tenía antes, voy a intentar recuperar esta matriz aleatoria. Es una matriz aleatoria que acabo de generar, acaba de salir esta, pues si estáis siguiendo el vídeo, obviamente es aleatoria, os dará una matriz diferente. Y ahora vamos a hacer que los elementos mayores que 2, vamos a compararla, perdón, con 2. ¿Qué ocurre? Los elementos que son mayores que 2 devuelven verdadero y los que no devuelven falso. El 1 devuelve falso, como vemos aquí, el resto de la columna devuelve verdadero y el resto de elementos pues igual. Insisto, fijaos en el valor de ans, es un valor lógico. Pero ¿qué ocurre si yo hago esto por aquí? Me devuelve un vector columna. Es un comportamiento un poco raro, porque estoy intentando direccionar solo con una dimensión, y direccionar con una sola dimensión en matrices, que tienen filas y columnas, 2 dimensiones, pues hace que se comporte como si fuera un vector, lo cual no es lo que queremos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que los elementos de esta matriz que no cumplan esta condición se conviertan en 0? Tenemos esta matriz aquí, fijaos, tenemos esta matriz aquí que tiene 0 en las posiciones que no cumplen la condición. Si multiplicamos elemento a elemento estas dos matrices, fijaos que este comando puede parecer un poco raro, pero no es más que la matriz A multiplicada elemento a elemento por esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí es una matriz lógica, pero también son números, son ceros o unos. Entonces, el elemento 1 este de aquí se va a multiplicar por este 0, ¿en qué se va a convertir? En 0. Y el resto de elementos que sean 1 en esta matriz, que se van a multiplicar por 1, se van a quedar como estaban. Entonces, el resultado va a ser que las posiciones que no cumplían la condición se van a convertir en 0. Ahí tenemos el resultado. Fijaos que aquí han aparecido ahora ceros, que no había antes. ¿Por qué? Pues porque no cumple la condición de ser mayores que 2. Entonces, fijaos con esta operación, pues hemos hecho algo parecido a lo de direccionar en vectores para quitar los elementos que no cumplen la condición. En una matriz no se pueden quitar simplemente los elementos. Si yo quitara estos dos elementos de aquí, podríamos decir, entre comillas, que la matriz se queda coja, ¿no? Estos dos elementos no se pueden sacar de la matriz y que eso continúe siendo una matriz. Por eso, al hacer el direccionamiento directamente, nos devuelve un vector. Pero con este truco, podríamos decir, de multiplicar elemento a elemento, pues podemos hacer 0 los números que no cumplan una determinada condición. Vamos a ver también ahora cómo concatenar matrices. Entonces, tengo aquí una matriz A, voy a crear otra matriz aleatoria, donde le voy a poner 2 filas y 3 columnas, y va a ser también multiplicado por 10. Este comando lo hemos visto antes. Entonces ahora tenemos esta matriz A y esta matriz B. Podemos crear una matriz a partir de estas dos concatenando. ¿Cómo se concatena? Haciendo matrices de matrices. En este caso estoy haciendo una matriz C que arriba tendrá A. Con el punto y coma que hago, pasar a la siguiente fila, es decir, debajo. ¿Y qué pongo debajo? La matriz B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues crear una matriz combinada con ambas matrices, como vemos aquí. Si intentar hacer esto sin el punto y coma, no se puede. ¿Por qué? Me da un error. No cumple las condiciones. ¿Cómo voy a concatenar estas dos matrices horizontalmente? Pero sin embargo, si yo creo aquí una matriz, por ejemplo, que en vez de tener 2 filas tenga ahora 4 y tenga 2 columnas, voy a multiplicar por 10 para que aparezca resumida, esta matriz y esta de aquí, las puedo concatenar como hemos visto antes. Y ahora lo que he puesto es la matriz A la izquierda, la B a la derecha. También podría haber concatenado, por ejemplo, así.
la matriz B a la izquierda, la matriz A a la derecha. En general podemos concatenar horizontalmente o verticalmente, y es lo mismo que crear matrices de matrices. Vamos a terminar ya por fin viendo un par de funciones que nos van a hacer entender que las matrices funcionan en orden de columnas dentro de MATLAB y de Octave. El comando sum, si se aplica a un vector, a ver, no tengo el vector PV aquí lo vuelvo a crear, el comando sum se aplica a vectores, nos devuelve la suma de los elementos de un vector. Entonces esto devuelve 2 más 4 más 6 más 8, porque esos son los elementos del vector PV. Sin embargo, cuando lo aplico a matrices, ¿qué ocurre? Fijaos, voy a poner la matriz A otra vez. Me está devolviendo un vector con 3 elementos. ¿Por qué? Porque A contiene 3 columnas. Fijaos que cada uno de estos elementos es la suma de todos los elementos de la columna, ¿veis? Pues 1 más 5 son 6, más 3 son 9 y más 7, 16. Estos de aquí, pues 6 más 2, 10, y aquí suman 17. El comando prod funciona igual, a nivel de columnas, haciendo el producto de cada una de las columnas. Esta columna, el producto de todos sus números es 105, aquí es 0, ¿no? Había un 0, al multiplicar pues siempre será 0, y este de aquí pues 7 por 6 y por 3, pues 126. ¿Por qué nos devuelve esto en formato de columnas? Porque por defecto MATLAB almacena siempre las matrices en columnas, y cuando intentamos operar con estas matrices usando funciones específicas de matrices como sum y prod, lo que hace es aplicar la función a cada una de las columnas. Por último, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer la suma de toda la matriz, de todos los elementos de la matriz? Pues si sum se aplicaba a un vector, sumaba los elementos de un vector. ¿Qué devuelve sum de A? Un vector. Si aplicamos 2 veces sum, pues tenemos la suma de todos los elementos de la matriz, porque sum de A es un vector.